Horas pasarían desde el enfrentamiento de Goku y Merus, y el Saiyajin por fin despertaría, viendo al frente de él cómo Merus estaría entrenando con Whis, quedándose observando por unos minutos esa escena, hasta que Whis al percatarse de eso, se acercaría y diría: «Al fin despiertas, Goku, pensé que no lo harías hasta mañana». «¿Qué tiempo estuve dormido?» «Creo que alrededor de 4 horas». «¿Tanto tiempo?» «Discúlpame, Goku, se me pasó la mano», respondería Merus al aparecer con ellos. «No te preocupes, después de todo fue un buen combate». «¿Y bien, Goku, estás listo para comenzar con tu entrenamiento?» «Claro que sí, Whis, más que listo». «Bien, entonces no perdamos más el tiempo, comencemos de una vez». Ellos estarían por comenzar a entrenar, cuando de pronto Goku asustado gritaría: «¡Rayos! Lo había olvidado». «¿Qué te sucede, Goku?» «Había olvidado avisarle a Chi-Chi que estaré ausente un buen tiempo, si no le aviso se enojará mucho conmigo». «No te preocupes de eso, Goku, mientras estabas dormido hablé con Bulma y le conté todo lo necesario, ella se va a encargar de avisarle a tu esposa y amigos». «Muchas gracias, Whis, me salvaste». «No hay de qué, ahora sí podemos empezar a entrenar». «Sí, hagámoslo». Luego de ese acontecimiento ellos comenzarían a entrenar, donde Goku con el paso del tiempo empezaría a despertar sus poderes de ángel, y a entender mucho más sus nuevas responsabilidades. Mientras eso pasaba, en los confines de los 12 universos, una figura empezaría a surgir en el vacío del espacio, comenzando a tomar una forma humanoide, de la cual luego de varios minutos, un ser se formaría. «Por fin he revivido, tarde mucho, pero por fin estoy de regreso, debo comenzar con mi plan cuanto antes, pero necesito información de todo, ahora lo resuelvo». El ser con su poder crearía a 3 seres, a los cuales enviaría a buscar información, mientras que él alzando su mano expulsaría energía negativa que empezaría a vagar por los 12 universos, entrando en seres que poseían maldad en su corazón. «Rayos, mi poder actual es muy limitado, tomará tiempo para que la energía negativa llegue a todos los planetas, aunque creo que es mejor así, ya que así ese infeliz de Daisinka no se percatará de mi presencia, y tendré tiempo de tener el poder que tenía en el pasado, ahora debo empezar con todo, mundo divino pronto sabrán de mí». El ser desaparecería en la oscuridad del vacío, y luego de ese acontecimiento el tiempo transcurriría de manera rápida. 3 años pasarían y podemos ver cómo Goku estaría terminando su entrenamiento con Whis, despidiéndose de él mientras hacía una pequeña reverencia. «Te agradezco por todo este tiempo, Whis». «No hay de qué, Goku, has sido un buen alumno, has aprendido todo lo que yo te podía enseñar, de ahora en adelante tendrás que formar tu propio camino». «Eso haré, ahora con tu permiso me retiraré, Merus, gracias por tu ayuda en todo mi entrenamiento». «Gracias a ti, Goku, que te vaya bien, espero vernos nuevamente». «Lo mismo digo, adiós a los dos». Goku luego de decir eso desaparecería del lugar. «Ya se marchó, creo que voy a extrañar su presencia en los entrenamientos, ¿quién diría que se iba a volver tan fuerte en tan poco tiempo?». «Bien, Merus, creo que ya va siendo hora que tú también termines tu entrenamiento». «Opino lo mismo, Whis, ya es el momento». Por otro lado, en el planeta Tierra, en la casa de Bulma se podía ver lo que parecía ser una fiesta, donde estarían reunidos todos los amigos de Goku, entre los cuales algunos estaban formando un alboroto, pues la organización de dicha fiesta aún no estaba terminada. «Vamos, pronto llegará Goku y aún no está todo terminado». «No te desesperes, Bulma, todo saldrá bien». «Krillin tiene razón, esta bienvenida saldrá como se espera». «Oigan, ¿y están seguro que Goku vendrá? No es de esperarse que no sea así». «Deja las malas vibras, Picoro, Goku vendrá, Whis me lo comunicó hace días». «Pero ya está tardando, hace tiempo debió llegar». En ese momento un ser aparecería en medio de todos, se trataba de Goku, quien con su sonrisa típica diría: «Hola a todos, tiempo sin verlos». «Papá», gritaría Gouten al saltar a abrazarlo. «Gouten, has crecido mucho, me alegra verte». Gohan de igual manera se acercaría y abrazaría a su padre, mientras los demás también se acercaban y lo saludaban. «Por fin regresaste, mi Goku, te estábamos esperando». «Yo también quería verlos, no han cambiado nada». «Goku, ¿qué tal te fue? Imagino que te has vuelto muy fuerte». «Algo así, Krillin, pero veo que hicieron una fiesta, me alegra mucho, estoy que me muero del hambre». «Aún no hemos terminado de organizarla, pero puedes empezar a comer si gustas, Goku».
Muchas gracias Bulma, eso voy a hacer. Goku iría a comer, mientras sus amigos lo acompañaban y preguntaban por lo que había pasado en estos 3 años de ausencia. El Saiyajin mientras comía les contaba todo lo que tuvo que pasar, y una vez que terminó de comer diría: estoy satisfecho, creo que comí más de la cuenta. No te vas a ir después de eso, la fiesta recién va a empezar. Claro que no Bulma, quiero pasar tiempo con todos ustedes. Eso espero. En ese momento varias explosiones se escucharían en toda la ciudad, cosa que sorprendería a todos los presentes. Mr. Satan, que estaba presente, en ese instante recibiría un mensaje, el cual con nervios haría saber a los guerreros Z. Lamento decir esto ahora, pero parece que algo está pasando en la Tierra. Me informan que en todo el planeta muchas personas han perdido la cordura y están formando un caos. ¿Qué? ¿Pero por qué está sucediendo esto? No hay tiempo de preguntas, debemos frenar esto antes que se salga de control. Padre, no te molestes en ayudarnos, tú quédate aquí. Muy bien Gohan, dejo eso en sus manos. Cuando los guerreros Z estarían por irse, un ser aparecería atacándolos, siendo detenido por Goku, quien con su nuevo nivel pudo darse cuenta de todo. ¿Quién rayos eres tú, y por qué pensabas atacar a mis amigos? El ser que estaría siendo sujetado de la mano por Goku, cortaría su extremidad y se alejaría del Saiyajin, y mientras regeneraba su mano diría: eres fuerte, pero lo esperaba de ti. Responde lo que te pregunte, quién eres, y cuáles son tus intenciones. No necesitas saberlo hijo de Daishinkan, lo único que debes conocer es que vine por ti. Goku en instantes sería derribado por una patada del tipo, quien con una gran velocidad se había movido. El Saiyajin levándose del suelo arremetería contra el sujeto, empezando a atacarlo mientras trataba de conseguir información de él. Tu forma de pelear me deja saber que no eres alguien común, que es lo que realmente tramas, y por qué vienes por mí. Eres muy curioso, pero solo te responderé si eres capaz de vencerme. Goku en ese momento detendría un puño que iba a su corazón, y mirando al tipo con una mirada fría diría: entonces acabaré contigo ahora mismo. Goku golpearía al tipo enviándolo muy lejos de la ciudad, para allí empezar con su pelea de manera más segura. Por su parte los guerreros Z más débiles como Krillin irían a los lugares donde se estaba llevando el caos, mientras que los demás como Gohan y Piccolo irían donde Goku por si necesitaba ayuda. En el combate el Saiyajin estaría teniendo una evidente ventaja, acertando todos sus golpes y evadiendo los que eran lanzados hacia él. En un punto sujetando del cuello al malvado ser diría: creo que ya es hora de que empieces a hablar, y no quiero nada de juegos. ¿Eso crees? Pues entonces será así. De repente el ser explotaría, causándole un daño considerable a Goku, quien caería al suelo arrodillado. Gohan y Piccolo, que habían llegado al lugar, al ver eso tratarían de acercarse, pero Goku los detendría diciendo: no se acerquen, manténganse lejos de aquí. En eso del suelo el mismo ser aparecería como si nada viendo a Goku mientras reía. Parece que te lastimé hijo de Daishinkan, discúlpame por eso. Infeliz, no creas que has ganado. ¿Acaso puedes decir eso viendo tu estado? Realmente tienes agallas, aunque no tienes salvación, y ahora que estás herido terminaré mi misión. ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué viniste a buscarme? Eso es un secreto, que lamentablemente no lo sabrás. El ser en un segundo aparecería frente a Goku diciendo: muere infeliz. No papá. El ser atravesaría a Goku, pero era un engaño, pues se trataba de una ilusión, y el verdadero Goku aparecería a sus espaldas, atravesándole el corazón. ¿Cómo lo hiciste? Tenía claro que habías dividido tu cuerpo y por eso explotaste, así que tome eso a mi favor para intentar sacar información, aunque lastimosamente no lo conseguí, pero ahora terminaré contigo. Eres un maldito, lograste engañarme. Ahora desaparece. El cuerpo del ser sería cubierto por la energía del Yakai y posteriormente desintegrado. Gohan y Piccolo al ver eso se acercarían, siendo Gohan quien hablaría primero. ¿Te encuentras bien, padre? No te preocupes Gohan, solo son unos rasguños, estoy bien. ¿Quién era ese tipo Goku? ¿Lo conoces? Desconozco quién era, pero de algo estoy seguro, los universos se encuentran en graves problemas. Gran deducción, no esperaba menos del hijo de Daishinkan. ¿De dónde viene esa voz? De pronto un ser emergería al frente de ellos, y al instante se movería donde Goku, el cual sería sujetado y atrapado en una técnica la cual haría que su cuerpo se llenara de energía negativa y sufriera un gran dolor.
maldito, ¿qué le haces a mi padre? Gohan atacaría al sujeto, atravesándolo por completo, pero sin causarle algún daño. No le hizo nada, pero ¿cómo es posible? Los ataques de los mortales no pueden causarme ningún tipo de daño, solo atravesarán mi cuerpo. ¿Un ser inmune a los ataques de nosotros? ¿Cómo puede existir algo así? Gohan, al ver el sufrimiento de su padre, atacaría nuevamente al sujeto, pero esta vez Piccolo intervendría para evitar que salga lastimado. Tu amigo es inteligente, si no te detenía hubieras muerto. Señor Piccolo, ¿por qué lo hizo? Él no es un ser cualquiera, Gohan, está fuera de nuestro alcance. Pero no podemos dejar que siga lastimando a mi padre. Lo sé, pero tenemos que atacar con estrategia. En ese momento un gran grito se escucharía en el lugar. El ataque Bimbal. Una colosal esfera se acercaría rápidamente al sujeto, quien al ver que tenía energía divina, lo esquivaría, siendo Goku rescatado en ese momento. Padre, ¿estás bien?, diría Gohan sujetando a Goku. Lo estoy, Gohan. En ese momento Vegeta se pondría frente a ellos y mirando a Goku diría: tiempo sin verte, Kakaroto. Gracias por tu ayuda, Vegeta, me has salvado. Pensé que ibas a mejorar más luego de tu entrenamiento. Ese tipo es más fuerte que el anterior, logro tomarme por sorpresa. En eso el ser aparecería flotando frente a ellos, y viéndolos diría: vaya con que llegó otra basura, bueno, por lo menos este posee ki divino, te has salvado por poco, hijo de Daishinkan, pero ahora terminaré con lo que empecé. Insecto, yo seré tu rival y terminaré contigo. Espera, Vegeta, él no es un ser cualquiera, yo me encargo de esto. Para que luego quedes otra vez en el suelo, no gracias, Kakaroto. Cállense los dos, ambos morirán. El ser se lanzaría contra ellos, pero en eso, el gran sacerdote aparecería y lo alejaría de una patada. Lamento llegar tarde, Goku, tuve que encargarme de algunas cosas. Gran sacerdote, ha venido. Quédense atrás, yo me encargaré de él. ¿Lo conoce, gran sacerdote? Sí, pero no es tiempo de historias, hagan lo que les pedí. En eso el ser aparecería nuevamente, y viendo a Daishinkan diría: al fin nos vemos nuevamente, Daishinkan. Demigra no esperaba que siguieras con vida. Fue pura suerte el haber sobrevivido, pero ahora estoy aquí, listo para retomar mi plan. No te lo permitiré, voy a terminar contigo antes que consigas todo tu poder. Daishinkan se lanzaría contra el sujeto, el cual escaparía mientras decía sus últimas palabras. Aún no es el momento de enfrentarnos, pronto nos volveremos a ver, y esta vez tú morirás. Luego de eso, Goku y los demás se acercarían a Daishinkan, y Goku preguntaría: ¿quién era ese sujeto, gran sacerdote? Su nombre es Demigra, y es un antiguo dios que junto a mí tenía el cargo de supremo sacerdote. Él era un supremo sacerdote, pero ¿cómo? Así es, su poder era muy similar al mío, pero, aunque yo era más fuerte, él poseía una habilidad para absorber las energías malignas de todo ser vivo e incluso de los universos mismos, razón por la cual cambió por completo y quiso destruir todo lo existente. ¿Y cómo lo detuvieron? Gracias a que aún era más poderoso que él, pude eliminarlo, o bueno, eso era lo que creía, al parecer lo subestimé y logró sobrevivir. Entonces él es un ser muy peligroso, y ahora que se marchó todo lo que existe corre peligro. ¿Qué sucederá después de esto? Por el momento he logrado neutralizar su técnica, y los seres de los 12 universos que habían sido afectados han vuelto a la normalidad, pero sé que es algo momentáneo. Demigra no se quedará de brazos cruzados, y estoy seguro que trama algo. ¿Y qué haremos para evitar eso, gran sacerdote? Debo entrenarte, Goku, así los dos juntos tendremos más posibilidades de ganar. ¿Entrenarme? ¿Pero para qué? Ya estoy en mis límites. Estás equivocado, Whis hizo un buen trabajo, pero tu verdadero potencial aún no despierta, eres mi hijo, recuérdalo, tu poder verdadero supera el de cualquier ángel que haya existido, solo hace falta que lo domines. ¿Y cómo lo haré? Tú descuida, de eso me encargaré yo, pero tienes que venir conmigo, solo existe un sitio en donde podrás lograrlo. Muy bien, acepto, ellos pueden venir, diría Goku refiriéndose a Gohan, Piccolo y Vegeta. Lamento decir que no, el lugar donde vamos no cualquiera puede pisarlo, se necesita de un poder muy grande, del cual ellos carecen, pero no se desalienten, le diré a Whis que los entrene, así serán de ayuda para la batalla que se avecina. Entiendo, muchachos, nos vemos pronto, Gohan, cuida de tu madre, y dile que me disculpe por irme otra vez sin despedirme,
pero es por el bien de todos. Tranquilo padre, yo sé cómo tratar con mamá, ve y hazte fuerte. Eso intentaré, nos vemos.